Muy buenas gentes de YouTube, aquí Magnus Décimo en un nuevo video. Como pudieron ver en el título, este es el final del torneo. Quizás sea inesperado, pero ciertamente solo 4 subieron su video y eso hace que sea complicado que existan más rondas. Otra cosa que tengo que añadir es que en esta última ronda se sumó a una nueva jueza. Esto se hizo para añadir otro punto de vista al análisis. Dicho esto, es hora de empezar con las calificaciones del torneo. Satoru Gojo en Re:Zero, Unlimited Curse Word. Del participante Jotaro Ekifix. Calificación de Magnus Décimo. Edición 9 de 10. Este apartado es uno de los puntos fuertes del video. En definitiva, la edición es simplemente buena, las imágenes seleccionadas, los efectos de sonido y ambientación musical hacen de este video uno muy agradable de escuchar. Sin embargo, se nota un cierto bajón respecto al capítulo anterior. En ciertos puntos las imágenes o efectos sonoros están algo desfasados respecto a la narración, además de que en momentos puntuales siento un poco alta la música. Ciertamente se nota que estuviste a contrarreloj, pero como digo, es en momentos puntuales. Bien hecho. Coherencia. 8 de 10. A lo largo del capítulo la secuencia de eventos se sentía orgánica y nada se sentía ni muy apresurado ni muy lento, aunque ciertamente las últimas escenas las sentí algo apresuradas y hasta cierto punto anticlimáticas. Sea como fuere, no está mal, todo es verosímil y eso es suficiente. Narración, 8 de 10. El tipo de narración que usas sigue estando a la altura del anterior capítulo. No tengo mucho que agregar, a decir verdad. Las interacciones entre personajes es buena, se transmite la personalidad de los personajes y no desentona prácticamente nada. Solo la parte final es algo apresurada, como dije anteriormente. Redacción 9 de 10. Casi nada que añadir, pocas faltas de ortografía y todo se entiende bien. Calificación final, 34 de 40. Calificación de la nueva jueza Romanova. Edición 9. Me han mostrado tu anterior video y el primero tiene mejor trabajo. En este, es ligeramente menor. Pero no deja de ser un trabajo demasiado bueno. Al menos no has grabado el anime y puesto diálogos encima. Las imágenes, la música, un vídeo que refleja el buen trabajo que se puede hacer con algo que parece tan simple. Pero en tu caso, has sabido aprovechar tus recursos. Narrativa 8. Tienes tus bajas y altas, tu forma de escribir es superior al de los demás participantes que estaban anteriormente. No encuentro aburrida la lectura y la verdad es muy entretenida y entendible, solamente el final no me gustó, sentí como comenzó a ir de manera rápida y apresurada. Es como si hubieras cortado partes y resumiste todo. Coherencia 8. La historia sigue un rumbo interesante con lo que cuentas, pero como dije antes, el final deja muchas dudas. En su mayoría la historia tiene buen ritmo, pero de la nada, se torna diferente y rápida. Me hubiera gustado ver mejor esa batalla y que dieras una explicación al porqué de todos esos sucesos. Puedes hacerlos en los siguientes capítulos, pero aquí, fue todo muy apresurado. Como si hubieras tomado todas esas ideas y comprimido. Hay cosas que no tienen sentido por lo rápido que suceden. Tómate tu tiempo para explicar una escena de otra o dejarás huecos argumentales. Redacción 9. Es difícil decir algo que quizás los demás no te hayan dicho o dirán. Pero, aún así, quiero decirte algo que considero debes mejorar más. Y es el momento de una conversación entre personajes, más que nada, sus expresiones. Hay gran variedad de ellas y diferentes formas de decirlo, pero es como si te quedaras únicamente con una. De ahí en fuera el trabajo es bueno, pero no es excelente por sus pequeños detalles y errores. Resultado: 34 de 40. Calificación de RJ Telestories. Narrativa, 8. Coherencia, 8. Edición, 9. Redacción, 9. Total, 34. En general, este capítulo me gustó más que el primero. El ritmo de la historia es buena y entretenida. La verdad, no sé mucho de Re:Zero, pero me gusta mucho Jujutsu, y ver esta versión de Gojo joven es entretenida de ver. Realmente logras capturar la esencia del personaje. La verdad, Gojo me recuerda un poco a Dante de Devil May Cry, con esa actitud relajada o incluso infantil, pero que, a la hora de la verdad, sabe cuándo ponerse serio. Y creo que en este capítulo pudimos ver ese lado serio de Gojo ante todo lo ocurrido.
Aunque creo que la actitud de Goyo al final del capítulo pareció un poco forzada, ya que sentir esos sentimientos por personajes que conoció hace relativamente poco y sin muchas interacciones, lo hace un poco forzado. Si bien se dice que Goyo pasó un tiempo con ellos, su relación con estos personajes no se ve tan clara. Quizás si las cosas que pasaron en este capítulo hubieran pasado en el capítulo 3, lo entendería un poco más, ya que el espectador debe de sentir esa conexión entre los personajes para que sean creíbles. Además de que existe ese misterio que se huele en la historia, como por ejemplo porque la asesina tenía un arma capaz de atravesar el infinito de Goyo, y entre otros elementos que dejan en duda varias cosas, las cuales dejan en anticipación para los próximos capítulos. La verdad, muy buen capítulo, y el final de este me dejó con ganas de ver qué es lo que pasará a continuación. Calificación de Rory Scale. Coherencia. 6 de 10. La coherencia del capítulo 2 de este fanfic se mantiene a la altura del capítulo anterior, sin decir que la actitud de Gojo ante las situaciones es creíble por cómo él siempre se toma todo con humor y arrogancia, siendo el más fuerte hechicero de su mundo. Además de eso, no hay mucho más que explicar sobre la coherencia, aparte de que es creíble y no forzado todo lo que sucede. Narración. 8 de 10. No noté ningún error ortográfico, se usan más sinónimos además de jugar con las perspectivas de los personajes, el narrador y el entorno, hace que los casi 45 minutos que dura sean amenos de escuchar, ya sea como un audiolibro o viéndolo con el apoyo visual. Edición. 8 de 10. Edición muy remarcable, usa bien los renders de los personajes, los movimientos que le dan vida y no se siente tan monótono, además de los efectos varios en situaciones concretas que hace que uno pueda ver el video sin que se aburra, al igual que los sonidos de ambiente y música. Redacción. 7 de 10. La estructura de la redacción se mantiene sólida de inicio a fin, el cómo Gojo va interactuando con los demás personajes, sus reacciones, sus acciones tomadas y pensamientos, todo se siente con una base sólida. Puntaje final. 29 de 40. Calificación de Daedric Espartano. Coherencia. 7 de 10. Narración. 7 de 10. Edición. 10 de 10. Redacción. 6 de 10. Calificación final, 30 de 40. Calificación de Kyokai. Narrativa. 9. Y quiero explicarte dos cosas. Detallar de más una escena es malo y bueno. Esto es algo que quiero aclarar para que no digan que a unos los elogio y a otros los veo por sobre el hombro. Detallar escenarios tan perfectamente hacen que te adentres más a la historia que presentas. Sin embargo, la queja recae en, por ejemplo, si ya has explicado y detallado la vestimenta del personaje, junto a sus accesorios, al menos en su primera aparición, es suficiente para que no lo vuelvas a hacer en la siguiente ocasión. Si vuelves a detallar algo que ya habías hecho con anterioridad, se vuelve monótono. No es necesario contar con lujo de detalle todo el conjunto de su ropa en cada aparición que haga. Espero me entiendas. Eso es algo que hacías en tu primer capítulo, pero creo que muchos no son capaces de ver eso, pero no es algo tan grave, al menos no por ahora, y debes evitar cometer ese error a futuro. En este nuevo capítulo, hay una diferencia entre tu forma de narrar. A primera vista, la interacción de los personajes es algo que te falta trabajar mejor. Pero destacas más en narrar los sucesos de fondo y la historia. Por otro lado, haces mención del gesto, fruncir el ceño, de manera casi frecuente. Tanto que parece que te has quedado sin ideas para usar otros términos. Coherencia. 8. No quiero adelantarme a los hechos, la historia sigue levemente algunas escenas y diálogos de los personajes. Si hay algo a destacar sobremanera, es el final, lograste crear algo novedoso. Hablemos del final. Fue breve, fue simplemente fugaz. Posiblemente es por la diferencia de poderes, pero se pudo haber trabajado mejor en esa parte, más que nada, porque es un punto crucial de la historia. Es una escena que creo que no fue aprovechada en su totalidad y se siente vacía al igual que el final. Llevan 2 días de conocerse y toma la decisión de quitarse la vida, por no poder cuidar de ellos. No lo sé, fue una decisión muy precipitada, no busco respuesta del por qué o cómo sucedió todo.
Hace poco tiempo que está en ese lugar y conoce a los personajes, pero su cariño creció a tal punto de quitarse la vida por no cuidarlos. Aún quedan muchas interrogantes en tu fic. Redacción. 9. Encontré muy pocos errores de ortografía, pero pasan muy desaparecidos. No hay mucho que añadir en este apartado, solo evita usar con frecuencia algunos términos. Tu narrativa es una de las mejores que hay. Pero como dije, no cometas el error de detallar de más, usar las mismas expresiones casi seguida una de otra. Y trabaja más en la interacción entre personajes. Edición. 9. A diferencia de tu primer capítulo, este se muestra en ocasiones un poco tenue, sigues manteniendo una calidad superior al de los demás. Me refiero, tu trabajo de edición se solidifica sobre efectos de sonido, movimiento en imágenes, diferentes voces y fondos. No dependes de un videoclips de los animes. Solo que esta vez no es como el primero, aún así, no deja de ser un trabajo decente. Calificación final. 35. Y como me han pedido explicar mejor mis resultados, aprovecho este espacio para hacerlo. Tu historia ha comenzado de forma cliché y con un gran error de seguir la misma historia del anime, y también digo cliché, porque has reemplazado el personaje de Re:Zero por otro. Algo que, de 20 personas, 18 hacen eso. Tu primer capítulo, discúlpame, pero no se ve creatividad, te faltó ingeniar muchas escenas. Con otro personaje, bien se puede recrear la misma situación y acontecimientos. Tal cual como lo hiciste tú. En tu segundo capítulo, la historia cambia, detalles como agregar personajes de otros animes en una historia la hacen tener una mejor valoración, la interacción de los personajes, y aclaro esta parte, interacción, no sentimientos, aprecio o cariño. Ya que muchos lo malentienden y comienzan a decir incoherencias. Y el final, es rápido, es muy brusco como termina todo, que te hace pensar que no tuviste tiempo o no supiste cómo terminar esa parte. Solo fue una tormenta de nieve, la muerte de Emilia y compañía. El protagonista sale, derrota al responsable y después se quita la vida. Todo en cuestión de minutos que no das tiempo para explicar una cosa y después pasas a otra y así sucesivamente. Obteniendo un final que hace que te preguntes. ¿Es todo? Estás creado una historia interesante, al menos desde la mitad en delante de tu segundo capítulo. Sí, dirán muchos que no están de acuerdo conmigo, pero están tan acostumbrados a estar conformes con un trabajo sencillo que no se arriesgan a intentar algo diferente. Se les hace tan fácil copiar la misma historia de un anime, cambiar el personaje principal por otro, dar unos retoques y subirlo, para después decir que es su mejor trabajo, que es el mejor fic de su categoría. Y tontamente, muchos les dan la razón. No te pido que hagas algo original porque esa palabra no existe en los fics, pero sí te pido que hagas algo diferente y creativo, algo que haga de tu fic diferente al resto. Calificación total del video, 196 de 200. Ultraman X Liveman. Del participante Ultra Easy Fanfics. Calificación de Magnus X. Edición. 6 de 10. Este apartado se mantiene prácticamente igual, más que nada es simple, solo es una sucesión de imágenes y efectos de sonido, en su mayoría se repiten y en momentos no encaja con las emociones que deben transmitir. En cualquier caso es funcional, simplemente promedio. Coherencia. 7 de 10. Los sucesos que acontecen a lo largo del capítulo son verosímiles según lo planteado en el capítulo anterior, las palabras se entienden pero ciertamente hay algunas palabras que alguien que no es fan de las obras utilizadas no entenderán. En cualquier caso este es el punto más fuerte ya que no hay cierta contradicciones a excepción de alguna que otra conveniencia. Narración. 6 de 10. El uso de la tercera persona es funcional, solo que de momentos la siento monótona, al fin y al cabo las peleas abarcan un gran porcentaje del vídeo, siento que debió hacer falta hacer un poco más dinámico el asunto. Simplemente promedio. Redacción. 6 de 10. Pocas faltas ortográficas, pero lo demás lo siento simple.
No sé cómo decirlo, es como tratar de ver más en una escena de acción de Transformers, simplemente es cumplidor, pero hasta ahí. Aún así la verdad me gustó mucho el capítulo, como fan de este tipo de historias, así que espero más capítulos. Calificación final. 25 de 40. Calificación de Romanova. Edición 7. He visto el trabajo de otros participantes y es increíble ver cómo en esto hay niveles de edición y el tuyo deja mucho que desear. Si otros pueden hacer un gran trabajo con los mismos recursos, ¿por qué tú no? Variar un poco las fotos de tus personajes hubiera ayudado mejor a entender lo que sucede. No vas a poner a un personaje con máscara y decir que está sonriendo o enojado, cuando su foto no muestra esa expresión. Busca más imágenes, aunque te lleve más tiempo. Recuerda, es un torneo, una competencia. Si se puede mejorar más, entonces hazlo. Narrativa 6. He leído una vez tu fic y hay muchas cosas a señalar. Aún no sabes cómo expresar algunas escenas y o reacciones de algunos personajes. Es como si en tu cabeza pensaras que se escuchan geniales, pero al momento de escribir, no tienen sentido. Es que hay una parte que dice: por la forma de sus ojos, se dio cuenta que estaba asombrado. Es algo para pensar y me hace creer que no te diste tu tiempo para analizar a detalle lo que dices. Errores como esos hacen que no tenga sentido lo que dices a veces. También, al momento de la participación de muchos personajes, sus diálogos se mezclan unos a otros, que es difícil saber quién es quién, de no ser por las imágenes o en algunos casos, los nombres. Al final de todo, te falta mucho por mejorar. Coherencia 6. No lo solo es el error de algunas oraciones que no tienen sentido, también lo es el cómo algunas cosas surgen a favor de los protagonistas sin presentar muchos problemas. Incluso, deducir algo que está lejos de ser verdad, pero tal parece que tus personajes saben la historia que haces. Saben el resultado de los sucesos. Al igual que a mí, lo que me sorprende es que en un mundo donde conviven con seres no humanos, y los cuales tienen casi los mismos poderes y habilidades, quizás si hubieras mostrado algunas habilidades diferentes a lo que ellos están acostumbrados a ver, hubiera tenido un mejor impacto. Y más que asombro, pudo haber sido curiosidad e intriga por saber cómo él tiene ese poder. Redacción 6. Una mala elección de palabras puede afectar lo que quieres decir o transmitir. Procura tener cuidado al momento de escribir una expresión, o puedes decir algo que no tenga sentido, aunque parezca que lo tiene. Trabaja mejor en la interacción de varios personajes, porque de no ser por el vídeo, puedes confundir al lector. No al espectador, porque se guía de las imágenes, pero quienes prefieren escuchar o leer. Ese sería un problema, adivinar quién habla y quién no, pues pierde la noción de lo que se cuenta. Resultado 25. Calificación de RJ Telestories. Narrativa 8. Coherencia 7. Edición 8. Redacción 8. Total 31. En este capítulo vemos a los personajes de Lieberman, tanto héroes como los villanos se enfrentan e interactúan con Ultra Seven. En cuanto a la edición y redacción, Ultra Issei siempre hace un excelente trabajo, además de darle buena música de fondo para las peleas y los momentos de tensión. Un buen trabajo, como siempre. Pero algo que se le puede criticar a Ultra Issei en general, es la poca introducción o información general que le da a las obras que usa para sus fanfics. Ya que, y como puede ser el caso de muchos, no conozco las obras que usa en este fic. Digo, estoy seguro que fans de los Super Sentai y clásicos japoneses conocen de sobra ambas franquicias, pero para personas como yo, que hace solo unos años me enteré de la existencia de los Super Sentai, quizás dar un poco de contexto sobre las obras usadas en el fic puede ayudar a que la experiencia sea un poco más disfrutable. Ya que Eisen empieza sus fanfics sin dar información de las obras que usa, algo así como un breve resumen para estar en contexto. Ya que ni siquiera da una breve introducción a los miembros que conforman a los Lieberman. Simplemente aparecen y ya. Para poner un ejemplo, ya que Ultra Seven viajó a la dimensión de los Lieberman, Ultra Issei pudo haber dado una breve introducción a los personajes de este universo. Como quiénes son los Lieberman y los villanos, dando un breve resumen de quiénes son ellos, para que de esa manera saber un poco más del contexto de los personajes.
Para que me entiendan, es como empezar a ver una serie en la tercera temporada. No entiendo quiénes son los personajes principales o quiénes son los malos. Y si bien, yo podría investigar sobre ambas series, creo que el trabajo de un fanfictero, es darle la mejor experiencia posible a los espectadores para que puedan disfrutar de su trabajo. La verdad, solo pude identificar a los malos por su caracterización y sus diálogos, pero no porque son los malos. Como si Eisen diera por hecho que todos conocen estas obras, lo cual, creo que se podría arreglar solo con una breve introducción. Pero por lo demás, un excelente trabajo de Ultra Eisei. Calificación de Rory Steel Scale. Coherencia. 7 de 10. La coherencia es aceptable dentro de la historia, las reacciones y decisiones de los personajes están bien, se sienten orgánicos y no forzados, y eso es lo que más importa en este tipo de historias. Narración. 6 de 10. Es normal, no note ninguna falla ortográfica, pero deberías de usar un poco más de sinónimos, cambiar palabras o la narración en ciertos aspectos para que no se sienta pesado. Edición. 5 de 10. Es normal, hay imágenes que cambian respecto a la narración, efectos de sonido y música, es aceptable. Redacción. 6 de 10. La redacción es sólida, pero puede mejorarse, tal vez siendo más expresivo con los personajes, jugando con expresiones y que las batallas sean más rápidas para no perder el ritmo. Puntaje final. 25 de 40. Calificación de Daedric Espartano. Coherencia. 6 de 10. Narración. 5 de 10. Edición. 5 de 10. Redacción. 6 de 10. Calificación final, 22 de 40. Calificación de Kyokai. Narrativa, 6. Te falta mejorar mucho en tu narrativa, tiempos y pausas entre personajes. ¿Qué quiero decir? Dices tantos diálogos tan continuamente que de no ser por las imágenes puedes perder quién está hablando. Pero, hay que aclarar mejor porque después dicen que no me explico adecuadamente. Si vas a presentar a 5 personajes en la misma escena y todos hablaran, trata de ser más detallista en esta parte. Al ser varios personajes y varios diálogos, necesitas trabajar mejor en esta parte. No solo dar diálogos uno tras otro, de 5 personajes, cuáles hablan y cuáles no. Si no fuera por las imágenes, esa parte sería confusa, aunque te salvas mínimamente por usar los nombres de algunos. Lo que recae en lo siguiente. Dijo fulano ven acá, entonces dijo, y dijo. Y dijo. Hay más términos, no te quedes estancado en uno. Y este error se repite más en la parte de interacción entre personajes. Ejemplo, tú haces algo así. Ella le dijo, ¿por qué estás herido? Fácilmente puedes quitar esa palabra y agregar, ella le preguntó. Así evitas esa redundancia. No es difícil de entender y comprender. Coherencia 6. Toma lo que dije antes como guía para evitar esos errores que son muy frecuentes en varios usuarios. Algo que al menos he notado en algunos de los participantes, es que al usar una imagen que representa el lugar o personaje, hacen mención de esto en la narrativa. Pero Kyokai, te enojas porque explican una escena y te enojas si no lo hacen. Hay algo que es tedioso, frustrante y estresante de explicar, es esto que dicen. Si bien, una imagen sirve de ayuda para que el espectador se dé una idea de lo que el narrador transmite. Tampoco hay decir lo que es tan obvio. Pero, debo explicarlo mejor porque luego surgen dudas. En este caso, hay una parte donde 3 de los personajes hacen uso de una transformación, cada uno con diferentes colores, siendo amarillo, rojo y azul. El video ha servido de ayuda para dar a entender eso, pero, ¿qué sucede después? ¿Por qué debes decir lo que acabamos de ver? ¿Por qué hacer mención de lo que has mostrado? Supongo que el video ya debe ser suficiente para dar a entender lo que acaba de pasar. Si bien, puedes omitir todo esto ya que el video te ayudó a mostrar lo sucedió, que volver a decirlo por escrito, simplemente sale sobrando. A menos, que agregues detalles que no se dicen o muestran en el video. Redacción 6. Tu trabajo no tiene mejoría y quizás incluya mayormente los errores que cometes al narrar una conversación, las batallas y algunas expresiones están mal utilizadas. Por ejemplo, por la forma de sus ojos, se dio cuenta de que estaba asombrado.
A menos que cuando llores los ojos cambien de forma. Y cuando sonrías también lo hagan. Pero mientras no sea así, es erróneo lo que dices, por la expresión, sería lo más adecuado para lo que dijiste. Edición 7. El vídeo te ayudó demasiado en tu escritura, sin embargo, puedes mejorar. Al ser personajes conocidos, buscar imágenes de ellos debe resultar un poco más sencillo. Esto más que nada para variar más en las expresiones y acciones de tus personajes. Efectos de sonido y música, no sé, siento que esta vez no ha sido tu mejor trabajo, esfuérzate más porque al menos por ahora, no muestras mejoría en esto último. Calificación 25. Hablemos de tu fic. Desde el inicio, la batalla abarcó todo el primer capítulo, mostrando levemente del porqué de todo eso. Se hace uso del portal para ir a otro mundo. E irónicamente, llegan a un mundo donde igual habitan seres que no son humanos, aliens. Los cuales, están impresionados por ver un robot gigante y un hombre salir de un portal. Ellos tienen naves especiales, armas de gran poder y tecnología avanzada, pero se quedan sin palabras al ver a esos dos individuos. Casi siempre ven lo mismo con cada batalla que surge entre ambos bandos. Seres con poderes irreales y máquinas desconocidas con gran poder destructivo. Posiblemente digas que es porque los tomó por sorpresa. Incluso, uno de ellos dedujo de manera certera que no eran de su dimensión. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo llegó a esa conclusión de manera tan precisa? Es a la vez tonto y divertido. Si vieron que salió de un portal, hay un sinfín de respuestas que pueden ser o no la correcta. Pudo ser de ese mismo mundo, universo, galaxia. Pero de inmediato dio con la respuesta correcta. Y claro, si ves a alguien caer de un portal, lo primero que se hace es ayudarlo, al final de todo, no te hará daño. Se pierde por completo el ser precavidos. Tu fic tiene sus bajas y altas, pero en esta ocasión, se mantiene en medio. Calificación total del video, 153 de 200. Meliodas en 0. Del participante Z Wolf. Calificación de Magnus X. Narrativa 7 de 10. La narrativa es buena, pero es muy similar a los sucesos del anime, siento que ese es el punto más débil, pero se entiende por ser la introducción de esta nueva historia que presentaste en esta ronda. Recuerden que sí se podía cambiar de historia en cada ronda. Coherencia 7 de 10. La historia es verosímil si te crees que los personajes actuarían de la forma en que lo hacen. Pero sigue muy parecido a los sucesos del anime. Edición 10 de 10. Simplemente el mejor del torneo en este apartado, no tengo más que añadir, eres un jodido mago, mucho mejor que grabar un mol. Redacción 8 de 10. No hay fallas ortográficas, los diálogos están bien estructurados y es fácil de seguir el ritmo. Solo le falta un poco más de sazón. Calificación final, 32 de 40. Calificación de Romanova. Edición 8. Me da la impresión que se pudo haber trabajado de mejor manera, pero incluso así es agradable de ver, no es lo mejor que hay, pero sin duda es un buen trabajo de edición. Narrativa 8. Es algo que no se ve muy seguido, pero tu forma de escribir es un tanto curiosa, aunque prefiero algo no tan explícito. Bien, puedes ahorrar un sermón innecesario e ir directo al grano, pero es como si quisieras dejar tan en claro una reacción o emoción. No necesitas hacer todo un verso al explicar algo, si es algo simple solo dilo y evita explayar tu escritura. Coherencia 7. Como una temática interesante al principio, se pierde con algo tan cliché como recrear las mismas escenas de un anime y diálogos. Es simple, agregas unas cuantas oraciones y creas algo ligeramente diferente. Todo el principio se ve opacado por algo que lo arruina, otras opciones como ir solo, escoger a un compañero de viaje diferente o en este caso, diosa. Eso hubiera tenido una mejor impresión. Posteriormente, los hechos transcurren con algo que se ve en el anime, una diosa incapaz de herir o hacer daño. Y después, decirle a alguien de un tema algo delicado sin conocer bien a esas personas es imprudente o es que ahí, la confianza se gana tan rápido con un intercambio de palabras y por ayudarlos.
Es como si lo que han pasado, Emilia y su mascota no fuera la gran cosa y la cuentan a dos desconocidos en un lapso de tiempo sumamente corto. Mientras que Meliodas no dice nada de él. Da un tiempo más adecuado al momento de compartir información que pueda resultar interesante. Redacción 9. Anteriormente, ya te indiqué algunos errores y eso se debe a este resultado, que si bien puede mejorar gradualmente con un poco de cambios en los siguientes capítulos. Son detalles que te pueden jugar en contra y tu trabajo se puede ver afectado y, en conclusión, evita cometer esos errores y hablar de más cuando no lo requiere. Calificación final, 32 de 40. Calificación de RJ Telestories. Narrativa, 7. Coherencia, 5. Edición, 8. Redacción, 8. Total, 28. En general. Como tal, me parece que no revelar la forma en la que murió Meliodas, un personaje supuestamente inmortal, hasta donde yo sé, me parece un gran error, lo que hace que este fanfic empiece de una manera un poco incoherente. La verdad, no tiene sentido la mayoría de las cosas que pasan en el fic. En primera, porque Aqua envió a Meliodas al mundo de Re:Zero. Como tal, no habría problemas con esto, ya que parece que el autor quiere hacer una mezcla entre franquicias o animes, pero la forma en la que lo hizo, sin dar contexto, me parece algo forzado. Otra cosa que no tiene sentido, es que Aqua sea enviada con Meliodas al mundo de Re:Zero, sin dar una explicación coherente. En la obra de Konosuba se explica, pero aquí no. No hay una razón verdadera para que esto pase, simplemente ocurre y ya. Además de que me parece un poco incoherente que las diosas que deciden enviarlo a otro mundo no cuenten con información básica sobre Meliodas, solo para que éste pueda tener un aura de misterio, por así decir. Como si no les importara a quién envían a otro mundo, y simplemente lo envían para llenar su cuota de la semana. Incluso hubiera sido más interesante que Satela fuera quien trajera a Meliodas a su mundo porque le parecía interesante, como pasaba en la historia original. O que Aqua enviara a Meliodas al mundo de Konosuba y esas cosas. Parece que el autor solo quería hacer un fanfic mezclando Konosuba, Nanatsu y Re:Zero, pero no se esforzó mucho en la idea para escribirlo, y simplemente mezcló todo sin importarle mucho la coherencia, o la falta de coherencia en este caso. Calificación de Lori Steel Scale. Coherencia. 6 de 10. No se explica cómo Meliodas llegó junto a Aqua y cómo estos en vez de ir al mundo de Konosuba, o sea donde se supone que tendría que ir Kazuma, fueron hacia Re:Zero. Aún así es medianamente interesante dejar eso como una incógnita por ahora, además de las interacciones entre los personajes que se sienten muy orgánicas entre sí. Narración. 8 de 10. Es muy buena, no noté casi ningún error en la escritura, por lo que da jugo a que se le pueda exprimir más de esta narración y entregar historias aún mejores. Edición. 10 de 10. Es realmente resaltable ver la edición, tanto la música como efectos de sonido, distintas voces para los personajes, edición de imágenes con los renders y demás, que dan la impresión de que este trabajo fue hecho por un profesional. No hay mucho más que decir que es un trabajo remarcable. Redacción. 8 de 10. La redacción es amena y suave, logra hacer que los 18 minutos que dura el video se pasen volando, al menos para mí fue un video corto pero conciso. Puntaje final. 32 de 40. Calificación de Daedric Espartano. Coherencia, 7 de 10. Narración, 9 de 10. Edición, 9 de 10. Redacción, 8 de 10. Calificación final, 33 de 40. Calificación de Kyokai. Narrativa 8. Antes que quieras reclamar el porqué, es por la siguiente razón. No es mala tu narrativa, de hecho es buena y a cierto punto poética, pero, lo que sucede es que sueles hacer un tipo de narrativa que llega al punto en que ya diste a entender lo que estás diciendo. Te doy un ejemplo. Entonces tomó un vaso de agua y lo bebió, sintiendo cómo su cuerpo se hidrataba. Algo sencillo y fácil de entender, pero tú haces algo así. Entonces, tomó un vaso con un líquido transparente conocido como agua, al beberlo, sintió como cada parte de su cuerpo recuperaba energía, comenzó a hidratarse poco a poco. Era algo tan simple y sencillo, pero ese vaso le había salvado su vida, realmente su cuerpo lo necesitaba a gritos.
Con eso dicho, espero te des una idea de lo que quiero decir. Tu narrativa es buena como dije, pero tampoco te vayas por las ramas al hacer innecesario una escena que fácilmente te puedes ahorrar al escribir algo así. Y antes que digan que porque a otros no les digo lo mismo, solo hay que poner atención a las diferencias de un escrito a otro. Hay quienes son directos, hay quienes lo hacen de una forma más formal y otros de esta manera. Pero hay que saber cuándo ser así de explícitos y cuándo no. Coherencia 8. El inicio es bueno, comienzas bien con la historia y creas una escena de intriga y misterio. Lamentablemente, todo se viene abajo al hacerlo más cliché en este tipo de fics que implican con ese anime de Konosuba. Una pena que hayas recurrido a eso. El vídeo es corto, se resume mayormente a la llegada de Meliodas, una leve batalla, y conociendo un poco a Emilia. Esos 3 temas abarcan el vídeo y quizás, lo único bueno sería el final al conocer la razón del por qué Emilia está en esa situación y la ayuda brindada por Meliodas. Lo demás, es simple. Perdona pero tu primer vídeo tiene mejor desarrollo que este. Tal vez lo has hecho con prisa, tal vez no tenías ideas, no lo sé, pero es una pena. Redacción 9. No es un trabajo malo, es limpio, sin errores de ortografía, o al menos fue la traducción que me han dado. Pero si te surgieron evitar cometer ese tipo de narrativa que dije hace un momento, no es mala, pero tampoco hay que salirse del tema en cuestión. Edición 8. Tu edición a comparación del primer video ha decaído un poco, tal vez se deba a que dura muy poco y el trabajo es igual. No es malo y la verdad es entretenido de ver. Pero se puede mejorar. Calificación 33. Hablemos de tu historia ahora. Con lo que has dicho, la idea es buena solo que tuvo un inicio malo, mal ejecutado ese comienzo tan cliché. Llevas una idea interesante pero se ve casi opacada por cómo has hecho que llegue a ese mundo de cero. Se pueden hacer algunos cambios y no es necesario usar a la diosa Aqua. Es como si solo ella fuera la única en ese lugar. O simplemente es más fácil trabajar con su persona que con los demás personajes. Meliodas ahora tiene como misión ayudar en ese mundo y con la aparición de Emilia, la historia comienza a tener más sentido. Sin embargo, por cómo han sucedido las cosas con Emilia, sus problemas que ha tenido, la han llevado a estar herida física y emocionalmente. Por lo cual, el decir por qué terminó en ese estado fue muy pronto. No le vas a contar tu vida personal y mucho menos tus problemas a quienes apenas has conocido. Si le han salvado la vida, muestra un gesto de agradecimiento y listo, tampoco será suficiente para que cuentes tus problemas a alguien más. Mucho menos a desconocidos. Pudiste dejar eso para otro momento y con el tiempo decirlo. Pero, no todos pensarán igual que yo, así que, tómalo como consejo o simplemente, ignora lo que te dije y hazlo como mejor te parezca. Calificación total del video, 180 de 200. La sombra del pasado. De la participante Misty Z. Calificación de Magnus X. Narrativa. 9 de 10. Este apartado es el más fuerte a mi parecer de esta historia y se mantiene un aura de suspenso muy bueno, se mantiene la tensión y el interés durante todo el capítulo. Solo en algunas partes se siente un poco denso, pero de ahí en fuera todo bien. Coherencia. 8 de 10. Al ser una historia original, la trama se sostiene por sí sola. Los acontecimientos se sienten naturales y las interacciones convincentes. Simplemente nada fuera de lugar, solo le faltó un poco más de dinamismo. Edición. 5 de 10. Bastante promedio, las imágenes seleccionadas son pocas y estas desfasadas de momento. No hay variedad de voces ni de sonido. Simplemente pudiste hacerlo mejor. Redacción. 9 de 10. Las interacciones de los personajes son muy buenas, casi ninguna falla ortográfica, quizás en algunas partes se usen palabras no tan comunes, pero solo son detalles. Bastante notable para alguien que no habla español. Calificación final, 31 de 40. Calificación de RJ Telestories. Narrativa, 9. Coherencia, 8. Edición, 7. Redacción, 9. Total, 33. En general, este capítulo me recuerda a esas películas o novelas de suspenso, debido a la manera en la que la autora maneja la narrativa.
El capítulo no cuenta con ningún error ortográfico, lo cual, y teniendo en cuenta que la autora no tiene como idioma principal el español, es bastante destacado. Logra crear y mantener la atención en todo momento, además que la música de fondo usada en el video es buena para ambientar la narración. El capítulo cuenta con pocas imágenes de referencia, por lo que la narración y redacción es importante. En esa parte la autora lo hace muy bien. Pero algo que me confundió un poco fue la manera en la que la autora maneja el ritmo de la historia. Ya que, y a pesar de que la autora coloca bien los puntos y comas en el texto, la narración no se detiene. Por lo que puede que confunda a alguien que no esté 100% enfocado en la narración. Considero que, cuando hay un cambio de lugar, tiempo, o perspectiva de un personaje a otro, además de dejarlo claro, y en el caso de un video o material audiovisual, se dejen unos segundos entre punto y punto para establecer claramente el cambio. Por ejemplo, cuando estamos con los pensamientos del padre, y de pronto, saltamos a la perspectiva de los policías. Ya que, y a pesar de que existe este aviso de cambio de perspectiva por así decir, ocurre de un momento a otro. Pero en general, un trabajo muy bueno. Calificación de Rory Scale. Coherencia. 10 de 10, como dije antes, al ser una historia original la coherencia dentro de su propia narrativa es, valga la redundancia, coherente, por eso tiene esta clasificación. Narración. 8 de 10. Es muy buena, apenas si noté que estaba traducida esta vez, y errores que casi no se notan por lo ameno que resulta la narración, pero puede ser mejor edición, 7 de 10. Es el punto más flojito, a pesar de que haya imágenes que acompañan la narración junto a una buena música y efectos sonoros, siento que podría ser mejor, más inmersiva. Redacción. 8 de 10. Al mismo nivel que la narración, logra hacer una buena complementación y ayuda a que los eventos que rodean el capítulo per se pasen rápido a pesar de durar 52 minutos y medio. Puntaje final. 33 de 40. Calificación de Daedric Espartano. Coherencia. 9 de 10. Narración. 8 de 10. Edición. 4 de 10. Redacción. 9 de 10. Calificación final, 30 de 40. Las siguientes calificaciones son de Kyokai Romanova, por motivos técnicos y personales no pudieron desarrollar las calificaciones, así que solo se dirán los resultados finales. De parte de Kyokai se dio la calificación de 35 de 40. Mientras que por parte de Romanova se dio una calificación de 31 de 40. Calificación total del video, 197 de 200. Y con eso se concluyen las calificaciones del torneo, ahora pasaré a decir las calificaciones totales de los participantes. Para ello se suman los resultados de la primera ronda y de esta. En primer lugar, con una calificación total de 363 de 400. Misty Z se corona como la ganadora del Fanfiction Tournament, Short Stories. En segundo lugar, con una calificación de 335 de 400. JROX Fanfic se alza como el segundo mejor de este torneo, sin dudas alguien con un gran potencial. En tercer lugar, tenemos una calificación de 327 de 400. Z-Wolf adquiere esta tercera posición, sin dudas es el mago de la edición del torneo. Y en último lugar tenemos a Ultra Easy Fanfics, con una calificación de 277 de 400. No te desanimes, que aunque estés en última posición, tus historias son bastante entretenidas, esperamos más capítulos de tu parte, solo refuerza los puntos que te marcamos. Bueno, con eso concluimos el torneo, la verdad no esperaba que el torneo durará solo 2 rondas, pero son cosas que pasan, sea como fuere espero hayan disfrutado las historias que los participantes han subido, lamentablemente algunos que se retiraron tenían todas las de ganar, ciertamente Orión lo veía como ganador, fácilmente podría haberse llevado el primer lugar, pero bueno, el hubiera no existe. Por último, para el primer lugar su premio será mandado por el DM del Discord, y como el segundo lugar lo hizo muy bien también se le dará un premio igual por DM. Sin más que decir, yo soy Magnus y nos veremos en la siguiente.